Nació en 1928 en Rosario, la tercera ciudad más grande de Argentina, de padres vasco-argentinos e irlandés-argentinos. Su padre era el argentino Eduardo Rafael Ernesto Guevara Lynch, 1987, y su madre Celia de la Serna Hijosa, 1905-65. La familia era económicamente acomodada, descendiente de José de la Serna, un virrey peruano que luchó en Ayacucho contra el Ejército Libertador Latinoamericano de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y otros en 1824. Sus padres eran de ideas relativamente liberales, libres de las costumbres conservadoras de Argentina, un país católico. Su madre, Celia, también era atea. Nació prematuramente, padeció neumonía y a los 2 años le diagnosticaron asma grave. Sus padres antepusieron la salud de su hijo y se mudaron varias veces en busca de un entorno mejor para tratar su asma. De niño, tuvo ataques de asma con convulsiones que pusieron en peligro su vida, recuperándose cada vez con el uso de un inhalador de oxígeno. Sin embargo, le encantaban los deportes intensos como el rugby y sufría un ataque mientras jugaba, utilizaba un inhalador de oxígeno y volvía al partido. El asma grave le duró toda la vida. Cuando estudiaba medicina, publicó con un amigo una revista de rugby llamada Tackle, que él mismo editaba. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires. En 1951, siendo aún estudiante, emprendió con un amigo mayor que él, Alberto Granado, un viaje errante por Sudamérica en motocicleta. En el curso de sus viajes, vieron y oyeron hablar de las condiciones de vida en muchas partes de Sudamérica fuera de la entonces relativamente rica Argentina, incluidos encuentros con los mineros más pobres de Chile y enfermos de lepra en Perú, y se vieron influidos por los escritos de José Carlos Mariátegui, con quien desarrollaron una simpatía por el marxismo. Esto quedó documentado en su libro, Diario de Viaje Sudamericano en Motocicleta, del que más tarde se hizo una película, Diarios de Motocicleta, basada en él. Bautizó la motocicleta con el nombre de Rocinante, en honor al caballo que monta el protagonista de la novela Don Quijote, del escritor español Miguel de Cervantes. En 1953, 25 días después de graduarse en la universidad, él y su amigo Carlos Ferrer emprendieron de nuevo un viaje errante por Sudamérica, dejando Argentina bajo la dictadura de J. de Perón y planeando inicialmente visitar Granado, Venezuela, pero durante un viaje a Bolivia, donde la revolución boliviana estaba en marcha, los indios antes oprimidos fueron. La liberación de los indios y el ambiente de libertad sin precedentes le causaron un gran impacto. Después viajó a Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador, para acabar en Guatemala bajo el régimen populista, algunos lo ven como socialismo, de Jacobo Albens Guzmán. Mientras seguía ejerciendo la medicina en Guatemala, conoció a Hilda Gadea, una activista que se había exiliado a Guatemala tras verse obligada a abandonar su Perú natal, y se sintió atraída por el socialismo, por lo que se casó con ella. El régimen guatemalteco de Albéniz, establecido mediante elecciones en octubre de 1950, estaba reformando la devastación social causada por las privaciones estructuradas y las dictaduras corruptas de larga data que habían estado vigentes desde el período colonial español. Perseguía reformas tan radicales como la independencia económica de la explotación por parte de una empresa estadounidense, United Fruit Company, el establecimiento de una economía capitalista agrícola en Guatemala y la distribución de tierras agrícolas a los campesinos sin tierra que anteriormente habían sido tratados como semisiervos, con el fin de restaurar los derechos de los indios mayas, lo que se denominó la Revolución Guatemalteca. El gobierno había estado trabajando en una serie de reformas radicales, que recibieron el nombre de Revolución Guatemalteca. Sin embargo, cuando el gobierno de Albéniz accedió a las tierras de la United Fruit Company, desencadenó una furibunda condena de Guatemala en Estados Unidos. Cuando el régimen de Albéniz fue derrocado por el rebelde Castillo Armas, apoyado por la CIA, debido a una traición militar, Operación Success, cayó el régimen revolucionario de Guatemala, elegido mediante elecciones democráticas y descrito por Guevara como el país más libre y democrático de América Latina. Este acontecimiento fue un catalizador directo para que Guevara aspirara seriamente a una revolución latinoamericana por la fuerza. Más tarde, cuando el nuevo régimen de Almas ordenó el asesinato de Guevara, él y su esposa Gadea se trasladaron a México, decepcionados y enfadados. En julio de 1955, conocieron a Fidel Castro, el líder de los cubanos disidentes exiliados aquí. Él dirigió el movimiento 26 de julio a Cuba. Se dice que Guevara, que simpatizaba con el objetivo de Castro de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista, decidió unirse de la noche a la mañana a la guerrilla armada antibatistiana. Así, con un entrenamiento militar a gran escala a cargo del teniente coronel Alberto Bayo, superviviente republicano de la Guerra Civil Española, se procedió a los preparativos para el desembarco en Cuba. El 25 de noviembre de 1956, un total de 82 rebeldes dirigidos por Fidel Castro abordaron el barco de recreo Granma,
Sin embargo, el Granma era un barco con capacidad para 7 pasajeros, que iba abarrotado más de 10 veces por encima de su capacidad, lo que provocó malas condiciones sanitarias y otros problemas, así como el hecho de que navegaran discretamente en medio de una tormenta. Además, Castro había anunciado con antelación el desembarco de los rebeldes y filtrado los detalles del plan al gobierno cubano, por lo que los rebeldes fueron atacados por las fuerzas gubernamentales nada más desembarcar y fueron diezmados. Al final, solo 12 de los 82 hombres llegaron vivos a tierra, entre ellos Guevara, Fidel Castro, Raúl Castro y Camilo Cienfuegos. Ver nota 1. Muchas personas fueron torturadas y masacradas, entre ellas Manuel Márquez, líder de la Acción Radical Ortodoxo y segundo al mando de la Unidad, y Nico López, superviviente del asalto al cuartel de Bayamo, que medió entre Guevara y Castro. Tras el desembarco, los rebeldes se escondieron en Sierra Maestra y se trasladaron de pueblo en pueblo para intentar reconstruir sus fuerzas. Más tarde consiguieron unirse a las fuerzas rebeldes en Cuba, y las fuerzas rebeldes se reforzaron gradualmente. Al principio, el papel de Guevara en la unidad era el de médico militar, pero estableció una emisora de radio, Radio Reverde, para difundir los mensajes políticos de los guardias revolucionarios, y poco a poco llegó a ser reconocido como uno de los líderes rebeldes, demostrando su paciencia e integridad, su sereno juicio para analizar las situaciones y su capacidad para captar los sentimientos de la gente sin remordimientos durante los combates con las fuerzas gubernamentales. Poco a poco fue siendo reconocido como uno de los líderes de las fuerzas rebeldes. Un año después del desembarco, cuando las tropas se reorganizaron debido al aumento de efectivos, Castro lo nombró comandante del 2 Ejército, 4 Ejército solo de nombre, por delante de Camilo, Raúl y otros. Hay escuadrones bajo el mando del comandante. El comandante de escuadra es el capitán, y se le dio el mando y el rango de mayor, lo que le convierte en el rebelde número 2 después de Castro, tanto de nombre como en la realidad. Un mes después de la revolución se celebraron juicios contra la antigua población batistiana y se ejecutó a unas 600 personas. Guevara fue el responsable de las ejecuciones y también dirigió la construcción de un campo de prisioneros políticos. Su decisión de llevar a cabo las ejecuciones rápidamente en ese momento se debió, según dijo más tarde, al fracaso de la revolución guatemalteca debido a la traición de Albenz dentro del ejército. En junio, como embajador comercial, viajó a la recién independizada Asia, África y Europa del Este, donde fue recibido con entusiasmo en muchos lugares. A su regreso, es nombrado jefe del Departamento Industrial de la Organización de la Reforma Agraria y gobernador del Banco Nacional. Promovió la reforma agraria y la nacionalización de empresas. El 6 de agosto de 1960, cuando Castro incautó y nacionalizó las industrias relacionadas con el petróleo que contaban con capital estadounidense, el presidente Eisenhower respondió imponiendo un bloqueo económico a Cuba. En abril de 1961, el presidente Kennedy autorizó la invasión de Cuba, que desembocó en la invasión de Playa Irón, en la que un ejército mercenario apoyado por Estados Unidos invadió Cuba desde Guatemala, donde continuaba la dictadura militar tras la Operación Success, pero Guevara y Castro derrotaron a las fuerzas invasoras. Tras este incidente, el 1 de mayo, Castro declaró que la revolución cubana era una revolución socialista. Guevara realizó viajes al extranjero por varios países y fue condecorado con la Orden de la Cruz del Sur por el presidente brasileño Jânio Quadros en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en Punta del Este, Uruguay, en agosto. A su regreso, en octubre del mismo año, fue nombrado ministro de Industria. Mientras la economía se endurecía progresivamente debido a la falta de recursos provocada por el bloqueo económico y la gratuidad de los servicios sociales, declaró que la disminución de la eficacia de la producción puede compensarse con el trabajo abnegado del pueblo, y él mismo participó activamente en sus días libres cortando caña de azúcar, trabajando en las líneas de las fábricas, acarreando tierra para construir carreteras, colocando ladrillos para los edificios, etc. Participaba activamente en trabajos voluntarios. Sin embargo, estas acciones no sirvieron para enderezar la economía, y el idealista Guevara fue quedando cada vez más aislado entre los dirigentes cubanos. El 11 de diciembre de 1964, asistió a la Asamblea General de la ONU como presidente de Cuba. En su discurso dijo: "Nuestro pueblo ha alzado su voz, basta ya, esta gran marcha popular continuará hasta que conquistemos la verdadera independencia. Ya se ha derramado demasiada sangre. Queridos delegados, esta es una nueva actitud en las Américas. Se condensa en los gritos cotidianos de nuestros pueblos. Es también un grito de apoyo a todos los pueblos del mundo, especialmente el apoyo del campo socialista dirigido por la URSS. El grito es este: patria o muerte". 11 de diciembre de 1964, en la Asamblea General de la ONU. En enero de 1965, realizó un viaje al extranjero para negociar acuerdos comerciales con otros países. El 27 de febrero, pronunció un discurso redactado con el presidente Ben Bella en la segunda Conferencia Económica Asiático,
africana en Argel, Argelia, país aliado de Cuba debido al proceso de independencia, y que en aquel momento era el socio comercial más importante de Cuba. Tras regresar a Cuba en marzo, el gobierno cubano recibió la notificación de la Unión Soviética de que cortaría la ayuda en bienes si Guevara no era apartado de la dirección cubana. En respuesta, Guevara informó a Castro de que se retiraba de la política cubana y abandonó Cuba, dejando una carta dirigida a Castro, a sus padres y a sus hijos. Esto no fue conocido por nadie fuera del círculo íntimo de Castro durante algún tiempo, y solo se hizo público 6 meses después, cuando Castro leyó la carta en el Congreso del Partido Comunista de Cuba el 3 de octubre. Guevara viajó a la República Democrática del Congo en 1965 e intentó liderar la revolución en el caos que siguió al levantamiento del Congo, pero se sintió decepcionado por la baja moral de los soldados congoleños. En el Congo sufrió ataques recurrentes de asma, y de marzo a julio de 1966 se ocultó en la ciudad checoslovaca de Radoví, cerca de Praga, donde fue escondido por las autoridades de inteligencia. Utilizó un nombre falso, se afeitó la barba, se cortó el pelo y se hizo pasar por otra persona, y se alojó con alemanes y otras personas. Allí, al parecer, fue testigo de la situación actual en Checoslovaquia y declaró que esto no es socialismo, sino su fracaso. Abandonó Checoslovaquia el 19 de julio con pasaporte uruguayo y regresó a Cuba en secreto vía Moscú. Tras una reunión con Castro, eligió Bolivia como lugar para una nueva revolución, ya que había sido en su día sede de la revolución boliviana, pero desde entonces había estado bajo el régimen militar de René Barrientos, que la veía como base para una revolución continental en el corazón del continente sudamericano. Se crearon organizaciones de enlace en Argentina, Paraguay, Brasil, Perú y Chile, países fronterizos con Bolivia, y el líder del Partido Socialista chileno, Salvador Allende, las apoyó. En noviembre de 1966, viajó allí disfrazado de empresario uruguayo bajo el alias de Adolfo Mena González, junto con Willy Simeón Cuba Saravia, que estaba al mando de la unidad. Fueron llevados a Higuera, un pueblo a 7 kilómetros al sur del valle, donde fueron alojados en una escuela primaria. A la mañana siguiente, el oficial de la CIA Félix Rodríguez, que había llegado allí en helicóptero desde Valle Grande, 60 kilómetros al norte, envió un telegrama con el código PAPI 600, que significaba matar a Guevara, a las 10 en punto en Higuera. Primero a las 0:40, después de que Willy fuera abatido por el sargento Bernardino Huanca con una M1, y después a las 0:45. A las 0:45 pm, Guevara recibió 3 disparos del sargento Mario Terán, soldado del gobierno, en la base de la pierna derecha, el pecho izquierdo y la base del cuello, pero no murió, y finalmente recibió un disparo en el corazón de otro soldado. Le cortaron las 2 muñecas como prueba de la muerte y el cadáver fue enterrado sin marcar. El 8 de octubre de 1967, fue capturado en un combate en el Valle del Churro, en la cordillera de los Andes, con una unidad guerrillera de unos 20 hombres, cuando fueron atacados por un batallón de Rangers del gobierno dirigido por el capitán Jerry Prado, junto con Willy Simeón Cuba Saravia, que estaba al mando de la unidad. Fueron conducidos a Higuera, un pueblo situado 7 kilómetros al sur del valle, donde fueron alojados en una escuela primaria. A la mañana siguiente, el oficial de la CIA Félix Rodríguez, que llegó allí en helicóptero desde Valle Grande, 60 kilómetros al norte, recibió un telegrama a las 10 de la mañana en Higuera con el código PAPI 600, que significaba matar a Guevara. Después de que Willy recibiera el primer disparo con una M1 del sargento Bernardino Huanca a las 0:40 pm, a las 0:45 pm Guevara recibió 3 disparos del sargento Mario Terán, un soldado del gobierno, en la base de la pierna derecha, el pecho izquierdo y la base del cuello, pero no sobrevivió, muriendo finalmente tras recibir un disparo en el corazón de otro soldado. Le cortaron las 2 muñecas como prueba de la muerte y enterraron el cadáver sin marcar. Disparó a un soldado que dudó en disparar. Cálmate y apunta bien. Estás a punto de matar a un hombre, y a la persona a la que no disparó. Delante de ti no hay ningún héroe, solo un hombre. Dispárale, cobarde. Fueron sus últimas palabras. En realidad, el sargento Mario Terán dudó al disparar, por lo que Guevara le dijo, no tengas miedo, dispara. Y le disparó en la pierna derecha, pero Guevara seguía vivo. Cuando el sargento Terán salió asustado de la habitación, su superior le reprendió y le ordenó que fuera a rematarlo, así que entró de nuevo en la habitación donde tenían a Guevara. Guevara le dijo que apuntara bien y disparara, y el sargento Terán le disparó en el pecho izquierdo y en el cuello. Como seguía sin morir, otro soldado puso a Guevara boca arriba y le disparó en el corazón a quemarropa, matándolo.